tiene unas estructuras encargadas de procesar la información que proviene de afuera y de adentro. Es muchísima información. Por eso utiliza unos procedimientos que en general nos permiten sacar conclusiones acertadas y oportunas que conducen nuestro comportamiento. El proceso es más o menos así. Hay una entrada de la información, es decir, un input, se procesa esa información para dar una respuesta, que es el output. Empecemos por el input. En esa entrada se recoge la información que puede provenir del contexto externo y del contexto interno. En el contexto externo, entonces ponemos atención a la situación, a las personas, a los objetos, y en el contexto interno a cómo nos sentimos, si estamos tranquilos o estamos tristes, o a cómo se siente nuestro cuerpo, si tenemos, por ejemplo, dolor de estómago. El asunto es que toda esa información está ocurriendo al mismo tiempo, no es que pase una detrás de la otra. Por eso, los procesos atencionales son los que nos permiten seleccionar la información y discriminar cuál es relevante y cuál no es relevante. De hecho, en el déficit de atención lo que realmente ocurre es que falla esa discriminación, falla ese proceso de reconocimiento de qué es relevante y qué no es relevante. Entonces pasa que la persona atiende a todo el tiempo. Realmente no es que la persona no ponga atención, sino que está poniendo atención a todos los estímulos que están ocurriendo al mismo tiempo. Una vez se ha seleccionado la información relevante, pasa al procesamiento de la información. Y ese procesamiento ocurre de la siguiente manera. En la corteza prefrontal se ha guardado información que proviene de diferentes fuentes y que sirve como criterio de comparación para la información nueva. Es decir, va entrando información nueva y la comparamos con información que ya tenemos almacenada. Entonces, por ejemplo, es posible que si en mi familia hay historia de cáncer de estómago y yo siento un dolor de estómago, ese sea mi criterio de comparación. Posiblemente yo lea esa información como algo que puede ser peligroso, que puede ser potencialmente peligroso. En cambio, si mi aprendizaje personal es que yo históricamente he tenido gastritis, entra esa información nueva y es que estoy teniendo un dolor de estómago, la comparo con que, ok, yo generalmente tengo gastritis y esa es mi conclusión. ¿De dónde proviene esa información con la que comparamos? 1. De mi experiencia personal, cosas que yo he aprendido porque he vivido. Entonces, por ejemplo, en algún momento aprendí la puntualidad de la vergüenza que sentí por llegar tarde en repetidas ocasiones. Entonces, esa información me sirve para comparar con información nueva que va entrando. En segundo lugar está el aprendizaje vicario. Son cosas que no necesariamente hemos vivido nosotros, pero que hemos visto hacer y hemos aprendido a hacerlo. Entonces, por ejemplo, aprendí de ver a mi mamá siempre subiéndose en una silla cuando había cualquier movimiento en el suelo, porque ella pensaba que podía ser una cucaracha o un ratón. Entonces, ese es un comportamiento que yo aprendí no por experiencia propia, sino porque lo vi. Otra fuente de información que nos sirve como comparador para la información nueva son las reglas. Las reglas son conceptos más generales que vamos formando a lo largo de nuestra vida y que nos ayudan a diferenciar lo que creemos que está bien de lo que creemos que está mal. Entonces, por ejemplo, podemos ir formando conceptos como las mujeres debemos ser complacientes y amables para ser valoradas. Y la cuarta fuente son las instrucciones, que es información directa que hemos recibido, nos han dicho, cada vez que lleguemos a un lugar tenemos que saludar. Esa información también nos sirve como comparador para la información nueva. Pero mientras el córtex prefrontal está haciendo este trabajo de comparar con esta información, la información que va llegando, también la amígdala adentro del sistema límbico está haciendo su trabajo de leer la información, el valor emocional que tiene esa información que está llegando. Entonces la amígdala nos informa si lo que estamos percibiendo es amenazante o es agradable, es favorable o es peligroso, ¿cierto? Y esa información, cuando es de alta intensidad, deja de ser una información tangencial, es decir, ya no es solamente un dato que nos entrega el sistema límbico, sino que inunda la capacidad que tenemos para razonar, para procesar esta información de una manera más racional. Entonces, como vimos atrás en esta temporada, puede pasar que nos sintamos bloqueados o sintamos que no podemos responder de una manera racional ante lo que está pasando.
Una vez se procesó la información que recogimos a través de procesos atencionales, la procesamos comparando racionalmente la información nueva con la información que teníamos almacenada, y también valoramos la parte emocional de esa información, pues llegamos al output, que son las conclusiones a las que llegamos a partir de ese procesamiento, que aparecen en forma de pensamiento, y eventualmente ese pensamiento podría conducir a comportamientos. Ahora, en este proceso de input, procesamiento, output, por supuesto, puede haber problemas, nos podemos enredar muchas veces. Empecemos por los problemas que se pueden dar en el input, en la entrada. El primer problema son los sesgos atencionales. Les decía ahorita que por supuesto es importante que en momentos particulares seleccionemos aquella información que es relevante de la que no lo es. Sin embargo, nos puede pasar que la atención se limite de manera significativa por los sesgos. Por ejemplo, empezamos a poner más atención a aquellas cosas, aquellos elementos, aquellas situaciones que confirman las hipótesis que tenemos, y descartamos aquella información que desconfirma. Si por ejemplo tengo la idea de definitivamente el amor no vale la pena, todas las relaciones salen mal, posiblemente pondré más atención a aquellas historias que me confirmen eso que pienso, y pasarán un poco desapercibidas aquella información que desconfirme esa creencia. Pero también hay otro sesgo en la atención, y es que atendemos a aquella información que tiene más valor emocional. Entonces, por ejemplo, si estoy triste, es muy probable que ponga mucha más atención a aquella información que cuadre, ¿cierto? Que sea como compatible con esa sensación que tengo, y no ponga atención, pase desapercibida nuevamente aquella información que no es tan compatible con la manera en la que me estoy sintiendo. Ahora, en el procesamiento de la información también podemos tener varios problemas. Uno es que confundimos pensamientos con hechos. Entonces, no logramos diferenciar que los juicios, las expectativas, las suposiciones son pensamientos, y las procesamos como si fueran hechos. Entonces, pensamos que realmente estamos trabajando sobre hechos cuando en realidad estamos trabajando, por ejemplo, sobre suposiciones. Otro problema en el procesamiento de la información es que sacamos conclusiones con información limitada. Bien puede ser que solamente incluimos información que está basada en mi propia experiencia y dejamos por fuera información que podría ser de experiencias ajenas o información un poquito más global, o incluso podemos trabajar con información que es falsa. Entonces, por supuesto, cuando o tenemos una información muy limitada o tenemos información falsa, pues sacamos conclusiones que pueden ser erróneas. Un problema muy frecuente que ocurre en la fase del procesamiento de la información es que confundimos solución de problemas con rumiación y preocupación, y eso en general conduce a mucho malestar emocional. Me explico. Una de las funciones principales del pensamiento es solucionar problemas, pero para solucionar problemas necesitamos recoger información relevante para poder entender el problema, poder analizarlo y generar alternativas de manejo. Esa es la solución de problemas, pero no siempre ocurre así. A veces nos encontramos a nosotros mismos pensando de manera circular en cosas que ya ocurrieron o en cosas que podrían ocurrir. Y ese pensamiento circular no conduce a ninguna alternativa de manejo, a ninguna conclusión o a ningún cierre. Cuando esto nos pasa con situaciones que ya hemos vivido, a eso le llamamos rumiación. Entonces, por ejemplo, si me encuentro a mí misma pensando en una situación que me produjo malestar, que fue, digamos, difícil emocionalmente, y fue una discusión con un compañero del trabajo, entonces estoy pensando, pero a mí cómo se me ocurre, cómo no le dije esto, a mí cómo no se me ocurre no responderle aquello. Ahí yo simplemente estoy dándole vueltas a una información sin que eso me conduzca a ningún cierre o sin que me conduzca a ninguna conclusión distinta. Ese procesamiento es opuesto a la solución de problemas. En cambio, cuando es hacia futuro, le llamamos preocupación. La preocupación es muy fácil de identificar porque en general empieza con ¿qué tal qué? Entonces, ¿qué tal que en algún momento me quede sin trabajo? ¿Qué tal que no les haya gustado lo que presenté?
pero nuevamente ese procesamiento es circular, no me conduce a ninguna conclusión, no me muestra ninguna alternativa para manejar esa situación, no me muestra ningún escenario para manejar esa situación, sino que solamente doy vueltas sobre la misma información. Esa es una falla en el procesamiento de la información, que además pasa una cosa muy particular y es que se sostiene, es decir, se perpetúa en el tiempo, porque nos da una sensación de que nos estamos ocupando del tema, nos da una falsa percepción de control, es decir, como la solución de problemas nos da en efecto una sensación de que pues, nos estamos ocupando de lo que está pasando y estamos solucionando. La rumiación y la preocupación nos deja esa sensación de que algo estamos haciendo por el tema, pero en realidad no. Ahora, si hubo una falla en el input o una falla en el procesamiento, es muy probable que haya fallas en el output, porque por supuesto, si acá se distorsionó algo de información, es probable que las conclusiones a las que lleguemos en el output estén distorsionadas y eso haga que tengamos o emociones o comportamientos que están poco ajustados a la realidad, están respondiendo a las fallas en el procesamiento de la información o en la recolección de la información. Estamos entonces procesando información todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces estamos procesando esa información de una manera más voluntaria, más consciente, pero a veces procesamos la información de una manera muy automática. Estamos, digamos, en piloto automático. Es ahí donde es más probable que ocurran fallas en el input, en el procesamiento o en el output. Ahora estamos tratando de entender el pensamiento y vivimos en una era en la que recibimos de manera frecuente y de múltiples fuentes que el pensamiento genera realidades, que tengamos precaución con lo que pensamos porque podríamos atraer cosas malas, que si en cambio pensamos lo positivo, eso positivo llegará. Lo cierto es que el pensamiento por sí solo no produce realidades. El pensamiento actúa realmente como mediador. El pensamiento puede influir sobre la manera en la que nos sentimos y si lo elegimos podría influir sobre lo que hacemos. Entonces el pensamiento realmente media para que nosotros, si elegimos eso, nos comportemos de determinada manera y eso termine generando un impacto en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, si tenemos en la mañana el pensamiento, hoy quiero que sea un día maravilloso, es probable que ese pensamiento tenga un impacto transitorio y limitado en la manera en la que nos sentimos, pero ese pensamiento solito no generará realidades. Ese es un pensamiento global que no describe comportamientos, que puede tener un impacto en el momento, en la manera en la que nos sentimos. Pero si ese pensamiento se traduce en cosas más específicas como hoy quiero que sea un gran día, quisiera ser cuidadosa con mi tiempo de trabajo para poder tener un par de pausas activas y en esa medida ser más productiva, es probable que ese pensamiento que describe acciones pues me conduzca a generar cambios concretos en la forma en la que asumo el día y es eso lo que genera un impacto en la calidad de vida. Entonces el pensamiento realmente es un mediador. Aún si nos ponemos en la tarea de crear pensamientos muy específicos, es posible que no se traduzcan en acciones. Piensen cuántas veces hemos pensado de manera muy específica lo que deberíamos hacer. Hacemos un plan súper claro en nuestro pensamiento, hemos pensado cómo creemos que deberían salir las cosas y aún así no ocurre. El pensamiento puede describir intenciones, pero puede no generar acciones, porque de todas maneras actuar en función del pensamiento es una elección. El poder del pensamiento es limitado, puede impactar sobre nuestras emociones y si lo elegimos puede conducir a comportamientos, pero el pensamiento por sí mismo no produce realidades. De hecho, el reto está en reconocer en el día a día, diferenciar los hechos de nuestras interpretaciones sobre ellos. Soy Luisa Rincón, psicóloga clínica del Centro de Psicología CIAN.